Este vídeo muestra a unos rescatadores retirando un nido de águila pescadora, es un ave rapaz, de un poste eléctrico para ponerlo a salvo. Los nidos en postes molestan a la gente, pueden causar graves problemas eléctricos y también son peligrosos para el ave y sus polluelos. Sin embargo, por alguna razón, son las águilas pescadoras las que les gustan hacer sus nidos en los postes del tendido eléctrico. Por ejemplo, en Osterville, Massachusetts, un nido de águila pescadora se incendió literalmente y los transeúntes llamaron a los bomberos para regocijo de las aves progenitoras, que volaban asustadas alrededor del nido sin poder hacer nada. Sus polluelos sobrevivieron de milagro, porque saltaron del nido en llamas y no se estrellaron, pero las cosas podrían haber acabado de forma mucho más triste. Otro problema es que ni siquiera la llegada de los bomberos garantiza la supervivencia de las aves. Técnicamente, es difícil extinguir un incendio de este tipo porque las líneas eléctricas están bajo tensión. Para extinguir el nido, primero hay que cortar la electricidad, y esto lleva su tiempo. Es un tiempo que los polluelos no suelen tener. Por eso, en Utah, un nido de águila pescadora no se extinguió a tiempo. Las crías murieron y su madre dio vueltas sobre el fuego hasta el último momento, incapaz de ayudar. Un espectáculo desgarrador. Y sí, volvemos a hablar del nido de águila pescadora. En realidad no se trata de un caso aislado, sino de un fenómeno bastante común. Las aves hacen sus nidos en los postes, y como resultado, todo el mundo sufre. Y sí, por cierto, te recuerdo discretamente que no te olvides de poner like. En un caso, más de 3.500 hogares y empresas se quedaron sin electricidad porque se incendió un nido. En otro, un macho nidificante se electrocutó durante unas obras. Por supuesto, el ave murió. Y lo principal es que las águilas pescadoras anidan siempre en los mismos lugares, lo que significa que ni siquiera un nido en uno de los soportes que se quemó con los polluelos les enseñará nada. Las mismas aves harán lo mismo al año siguiente y al siguiente. Son tan incapaces de aprender de sus propios errores que la gente tiene que hacer plataformas especiales de anidación sobre los postes para remediar la situación. Por cierto, muy amable por parte de los humanos, aunque aquí se trata sobre todo de seguridad. Pero ¿por qué águilas pescadoras y por qué postes de tendido eléctrico? Es sencillo, a las aves de esta especie les gusta anidar en las copas de los árboles altos y desnudos. Y los postes, bien colocados, son un sustituto perfecto. Intenta encontrar un árbol adecuado. Y hay tantos postes. Además, muchos de los árboles donde anidaban las águilas pescadoras estaban podridos o simplemente secos y muertos, por lo que la gente los talaba. Nadie pensó nunca que las águilas pescadoras se trasladarían a los postes del tendido eléctrico. Y si esto te parece una tontería increíble, espera, la cosa se pone peor. Primero tomaremos un sorbo de café y luego seguiremos. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Un cisne sentado en un techo de cristal. Una bonita imagen, excepto que este pobre cisne está atascado. ¿Cómo? Bueno, la naturaleza no les dio suficiente cerebro y no estaban preparados para todo lo que la humanidad ha inventado, incluidos los techos de cristal que reflejan el cielo. Un cisne cree que hay agua en el lago frente a él, aterriza y... se acabó. Se quedó atascado. Por cierto, porque a los cisnes les resulta difícil despegar desde tierra, y en el tejado no había espacio para acelerar en absoluto. Los cisnes suelen tener este problema. Después de la lluvia pueden incluso confundir el lago con el camino mojado. Parecería... bueno, ¿cómo es posible? Es fácil. Otro cisne aterrizó justo en una carretera mojada en Myquilling, Irlanda, porque pensaba que era una especie de río. Los expertos dicen que al aterrizar así, las aves golpean con fuerza el pavimento porque no están diseñadas por la naturaleza para aterrizar así en absoluto. Como en consecuencia del impacto, el cisne puede resultar gravemente herido o simplemente sufrir un fuerte estrés y perder la orientación en el espacio. Se puede entender a las aves. Imagínate que te vas a tirar a una piscina y de repente resulta ser un dibujo en el pavimento. En el mejor de los casos para el cisne, todo acaba con recuerdos desagradables. En el peor, estos aterrizajes provocan accidentes de coche, como ocurrió en Poole, Dorset. Tras aterrizar en la autopista en hora punta, el cisne aparentemente se perdió un poco, pero luego siguió a lo suyo, sin prestar atención a lo que había hecho. Mientras tanto, dos coches, tratando de evitar que el ave colisionara, chocaron entre sí, y uno de ellos no tardó en incendiarse. Afortunadamente, los pasajeros solo sufrieron heridas leves y lograron salir, mientras que el cisne se fue, sin ningún remordimiento. Tenía mucho espacio en la autopista y, al parecer, este cisne tenía muchas ganas de alejarse del lugar del accidente. Probablemente antes de que llegara la policía, porque mira cómo despegan estas aves del agua. Naturalmente, es difícil que lo hagan desde tierra. Los científicos han llegado a calcular que los cisnes necesitan al menos 27 metros para elevarse en el aire, y otros tantos para alcanzar una altura segura y superar obstáculos circundantes como las casas. Ahora piensa en un tejado de cristal. No, ahí no hay ninguna posibilidad.
La situación opuesta se da en las aves que no son acuáticas. En 2014, el Wildlife Trust liberó 7 jóvenes lechuzas en la naturaleza. La suelta tuvo lugar en una parcela de 400 hectáreas y en lo que parecía ser justo el lugar perfecto para su regreso a la naturaleza. Todas las lechuzas volaron magníficamente fuera de su caja, excepto uno. Voló un poco y de repente se encontró en el lago, justo en el agua. En los 34 años de existencia de Wildlife Aid, era la primera vez que fallaba una suelta de lechuzas. Era como si esta joven lechuza en particular fuera única. Única y no muy inteligente. Casi morir tras un par de segundos de libertad es toda una hazaña. La joven lechuza tuvo que ser sacada del agua, limpiada y llevada de vuelta al centro para calentarse. La segunda vez que el ave fue liberada fue un éxito. Y no exagero cuando digo que esta lechuza estuvo a punto de morir. El agua es peligrosa para las lechuzas. Son capaces de nadar un poco si la situación es de emergencia, pero en general, las lechuzas evitan el agua lo mejor que pueden. A diferencia de los cisnes o los patos, no son capaces de salir volando y además no tienen plumas impermeables. Así que la gente empezó a sacar a la joven lechuza del agua por una razón. El ave realmente podría haberse ahogado porque no puede nadar durante mucho tiempo. Las plumas mojadas se habrían sumado a su peso, más el estrés, más el agua fría. De todos modos, zambullirse en el lago no era una buena idea para la lechuza. Una forma estúpida de morir. Pero hay un pájaro que murió de una forma aún más estúpida. Durante el rodaje de un programa sobre cetrería, un ave que había sido soltada en un campo próximo a una autopista con mucho tráfico voló a toda velocidad hacia el lateral de un camión. Todo quedó grabado en vídeo. Durante un tiempo la gente pensó que la culpa era de los dueños del halcón por haber elegido el lugar equivocado. Pero pronto resultó que el lugar no tenía nada que ver. Ya se habían soltado halcones en ese campo y todo iba bien. Entonces, ¿cuál era el problema? Pues quién sabe. Los halcones, por cierto, tienen una vista muy aguda. Tienen la capacidad de procesar rápidamente diversas impresiones visuales y pueden detectar presas a la velocidad de un coche de carreras de Fórmula 1. Con todo esto en mente, que te maten al lado de un camión es increíblemente ridículo. Pero a veces los animales consiguen comportarse estúpidamente sin ninguna ayuda de los humanos y de lo que hemos creado. Este vídeo se grabó en el norte de Canadá. Una manada de lobos de 25 individuos persigue bisontes, y al final, uno de los animales se separa de la manada. Futura escena. Sin embargo, el bisonte corre, se agarra con todas sus fuerzas, aunque los lobos le rodean, y todavía hay una posibilidad de rescate, pero otro búfalo se abalanza sobre él y lo derriba. Y ya está. Ahora el destino del primero está sellado. No puede levantarse. Podemos suponer que el segundo solo quería ayudar, trató de patear a los depredadores y algo, bueno, por decirlo suavemente, salió mal. De hecho, cuando los bisontes corren, tienen la cabeza baja, por lo que el ángulo de visión en estos momentos es muy pobre. Lo más probable es que el segundo bisonte no viera a su compañero detrás de la manada, chocó con lo que pudo y solo entonces se dio cuenta de su error. Pero ya era demasiado tarde. O fue lo suficientemente listo, vio una oportunidad de salvación y decidió aprovecharla. O morirás tú o alguien más. Ahora imagina, estás en una playa de Florida y de repente ves un caimán nadando en el agua del mar, muy cerca de la orilla. Da miedo, mucho miedo. Y por cierto, es una situación real que ocurrió en 2022. El caimán de 3 metros salió a la playa, se tumbó un rato y luego se fue. Pero aquí está la cosa, los caimanes no viven en el océano, viven en ríos, lagos, pantanos, en resumen, en agua dulce. Los caimanes sobreviven al agua salada, pero solo durante unas horas o incluso días. Esto es extremadamente raro porque estos animales solo intentan permanecer en condiciones cómodas. Sus vidas dependen de ello. Como los caimanes no tienen glándulas salinas, están sometidos a la misma presión que los humanos cuando están en agua salada. En pocas palabras, en el agua salada todos perdemos humedad en nuestro cuerpo y aumentamos la cantidad de sal en nuestro torrente sanguíneo. Si esto se prolonga demasiado, puede provocar estrés e incluso la muerte, incluido en el caimán de agua dulce. Para evitar que el agua salada penetre en su interior, los caimanes pueden cerrar sus fosas nasales y gargantas, pero no es algo que puedan hacer durante mucho tiempo. Por eso, la decisión del caimán de nadar a lo largo de la costa de Florida parece un poco imprudente. Solo podemos esperar que sepa lo que hace. No haya olvidado el camino de vuelta y sea capaz de regresar a su cuerpo de agua dulce antes de que el agua salada le cause la muerte. Pero en general, los caimanes tienen suerte a su manera. Son capaces de cambiar de agua con distintos niveles de sal sin sufrir lesiones graves. En el caso de los tiburones, la situación es mucho peor. Si los depredadores marinos, como los tiburones blancos, pasan del agua salada al agua dulce, las células empiezan a expandirse y romperse debido al cambio en la concentración de sal. Se hinchan y mueren, excepto los tiburones sarda, que han demostrado ser lo bastante inteligentes como para adaptarse a vivir tanto en agua salada como dulce.
pero esa es otra historia. Mira mejor aquí. Sí, este es un aparcamiento muy ordinario fuera de un restaurante IHOP en Southington, y se trata de un ganso que decidió que este lugar era perfecto para incubar huevos. Imagínate la sorpresa de la gente que lo descubrió, o mejor dicho, primero vieron al ganso macho. Estaba sentado en el aparcamiento y no se movía, así que todos supusieron que lo había atropellado un coche. Pero entonces encontraron un nido, y en él había huevos y una hembra que no dejaba que nadie se le acercara, ni siquiera su propio macho. Naturalmente, no se puede explicar a un ave así que haya elegido el lugar más inapropiado para anidar. La hembra es molestada constantemente por la gente. Se pone nerviosa, intenta defenderse, causando molestias a los visitantes del restaurante y a ella misma. El ganso y su nido fueron cercados con cinta de colores brillantes, pero siempre hay niños que no se dejan confundir por ninguna valla. Pero debe haber alguna explicación de por qué la futura mamá eligió un lugar tan extraño para anidar en primer lugar, a pesar de que incluso su pareja parecía estar en contra. Normalmente, una pareja de gansos elige un lugar oculto para anidar. Puede estar cerca de una zona urbana, pero suele estar oculto entre hierba alta o arbustos y ser difícil de ver. Sin embargo, la principal amenaza para los nidos es la depredación por parte de los perros, mapaches, zarigüeyas y mofetas. Todos ellos evitan los aparcamientos concurridos como cualquier animal normal, y desde este punto de vista el comportamiento del ganso incluso tiene cierto sentido. Pero no está claro si merece la pena arriesgarse. ¿Y cómo planea la mamá llegar a la masa de agua más cercana con sus polluelos? ¿Llamando a un Uber? Los pingüinos tienen un problema muy diferente. Se sabe que estas aves son capaces de expulsar chorros de heces en forma de arco a una distancia de casi el doble de la longitud de su cuerpo. Los científicos incluso han calculado recientemente la fuerza que ejercen sus diminutos rectos y la distancia que pueden recorrer las heces. Este extraño pero interesante estudio les valió a sus autores el premio Ig Nobel 2005, en mi opinión merecidamente. Por un lado, ¿a quién se le ocurriría estudiar el vuelo de las heces de los pingüinos? Por otro, es una pasada. Los científicos incluso han descubierto por qué la naturaleza ha dotado a los pingüinos de un superpoder tan extraño. Resulta que los chorros explosivos de heces ayudan a las aves a mantener sus nidos en orden. Simplemente defecan. ¿Los propios pingüinos sufren por ello? Pero no les hace mucha gracia que el chorro de otro llegue a su propio nido. Y por cierto, si se recalcula la capacidad de los pingüinos sobre los humanos, teniendo en cuenta la altura y todo eso, nos daría la capacidad de disparar hasta 180 centímetros de distancia. Para que lo sepas. Y por si no has tenido suficiente con el tema fecal de los pingüinos, en 2018 se descubrió de repente que 1,5 millones de pingüinos Adelia vivían y prosperaban en una pequeña zona de la Antártida. Anteriormente nadie se había dado cuenta de que en ese lugar vivía un número tan enorme de aves. Los escurridizos pingüinos han vivido sin ser detectados en las Islas Peligrosas durante al menos 2800 años, aunque los investigadores creían saber dónde estaban todas las colonias de pingüinos de Adelia. Las imágenes por satélite demostraron lo contrario. En esta zona tan pequeña, que ni siquiera figura en la mayoría de los mapas de la Antártida, viven más pingüinos de Adelia que en el resto de la Antártida junta. Y sí, la colonia se descubrió gracias a un rastro de material fecal. La ciencia a veces sigue caminos muy extraños. Pero volvamos a los animales, que parecen no tener ni idea de lo peligrosos que son para ellos mismos. Katie Morlock, residente en Minnesota, decidió que haría una buena obra si ponía en su jardín peras que llevaban tiempo en la nevera. Y efectivamente, al cabo de un rato, una ardilla tomó la pera y la subió al árbol, y entonces ocurrió algo extraño. Una hora más tarde, la ardilla bajó, pero se comportó de forma inadecuada. Apenas podía mantenerse en pie, se tambaleaba y parecía borracha. Entonces la mujer se dio cuenta de que las peras de la nevera habían fermentado. Sin embargo, a la ardilla no le molestó. Evidentemente había venido a por más, a pesar de que apenas podía incorporarse. Y eso a pesar de que el alcohol es como mínimo perjudicial para el animal, y como mucho, en tal estado la ardilla es 100% vulnerable a los depredadores. Y no solo para los depredadores, podría caerse y hacerse daño. El alcohol es tan tóxico para las ardillas que puede dañar sus órganos internos. Dárselo a los animales a propósito se considera maltrato y es ilegal. Como se dice, no des a las ardillas una botella de alcohol o podría acabar en la... En pocas palabras, irás a la cárcel. Bueno, si has estado aquí hasta el final, entonces definitivamente tienes que darle me gusta. ¡Hasta luego!